RTV, el personaje, cuarta temporada. Televidentes de Vince, es un gusto, un placer enorme encontrarme nuevamente con ustedes gracias a la magia de la televisión. Desde hoy empezamos un programa que lo retomamos después de un cierto tiempo en que no estábamos al aire, pero que hoy justamente lo estamos empezando con un bonito propósito, un propósito tan interesante de agradecer. En la vida, los seres humanos debemos de ser agradecidos por lo que hacen nuestros hermanos. Y hoy quiero iniciar esta hora de programa con un invitado especial. Diría yo, con un escritor, con un Nobel escritor que se está abriendo paso en este difícil arte de dejar plasmado su pensamiento en letras. Quiero, antes de presentar a mi invitado, darles a conocer este libro tan hermoso que se titula Enviados a Servir, donde se recopilan 62 años de la trayectoria maravillosa que un grupo de sacerdotes y hermanas vascas vinieron al Ecuador, y específicamente a Vinces, a servir, a dejar ese legado humano de servicio a la comunidad. Este libro está escrito con un lenguaje muy sencillo, muy cotidiano, con un lenguaje de amor, si cabe el término, y es escrito por el analista Washington Macías Tarira, que es nuestro invitado el día de hoy. Vamos a conversar con él sobre todo lo que llevó para que él plasme este agradecimiento sincero, emotivo, lleno de entusiasmo y de amor a favor de esta gran cantidad de sacerdotes y de monjas que estuvieron por 62 años en nuestro Vinces querido y dejaron un destello de luz, un destello de amor, de esperanza, porque ellos vinieron a servir. Washington, un gusto entrevistarle a ustedes. Hace poco tiempo usted sacó al aire este libro, donde en un evento que lo hizo en el Club de Leones fue muy comentado por la calidad humana que usted muestra en este libro. Bienvenido. ¿Qué le motivó a plasmar en letras esta vivencia de estos sacerdotes vascos en Vinces? Antes que todo, Roger, muchas gracias por el apoyo, la apertura para este proyecto que me tiene muy emocionado y muy contento. La iniciativa o el empezar a escribir este proyecto que tiene por título Enviados a Servir me nace sinceramente desde el agradecimiento. Qué bueno. Porque yo creo, Roger, que una cosa es ser agradecido. Y es una virtud. Sí, y otra cosa es agradecer. Yo creo que el Grupo Misionero Vasco, que yo creo que tú también has tenido un contacto. Estuve muy en contacto con ellos porque vengo de una familia totalmente católica y muy allegados a la iglesia. Entonces, parte de esa trayectoria de estos sacerdotes y estas monjitas en Vinces las viví de cerca, ¿no? Exacto. Entonces, por eso yo creo que podemos concordar, y yo creo con la mayoría de las personas que convivieron con ellos, porque lo que hace Enviados a Servir es simplemente, pues, hablar de una manera agradecida, podríamos hacer, recoger el agradecimiento de muchas personas. Aquí hay muchos testimoniales de personas que convivieron, trabajaron con el Grupo Misionero Vasco, con sacerdotes y religiosas. Y para empezar, el nombre, ¿no? Sí. Del libro, Enviados a Servir, enviados desde muy lejos, enviados desde España, de la madre patria, y directamente a Vinces. No llegaron a Manabí, no llegaron a Guaya, no llegaron a ningún lugar de la sierra, sino que de España directo a Vinces, y por primera vez. Gracias a quién se da este logro, esta venida de estos sacerdotes y de monjas católicos a hacer este trabajo de hormiga en favor de la comunidad y sobre todo de la gente campesina, de la gente muy humilde del cantón. Mira, según la historia de Misiones Diocesanas Vascas, que es el trabajo que hacen ellos, pues tiene una historia muy bonita. Yo, obviamente, antes de empezar el proyecto tuve que investigar, empaparme de la historia, y es muy interesante, Roger. Enriquecedora. Sí, yo creo que cuando tú vayas a empezar a leer el libro te vas a enamorar porque la gente puede decir, sí, pues los españoles estuvieron aquí, y algunos tienen muy buenos recuerdos, pero quizás no conocen lo que tuvo que pasar el inicio de empezar esta gran misión. Mira, esta misión inicia pues a principios de años del siglo pasado, 1920, y uno de los pioneros
de iniciar esta misión fue el padre Máximo Guisasola, que nosotros lo conocemos, ¿no? Y no solamente lo conocemos, o sea, lo recordamos, sí. A lo largo de la historia de la Iglesia Católica se habla mucho del padre Máximo Guisasola. Incluso, pues, hay hasta una ciudadela que lleva su nombre. Y que a la entrada de la iglesia vemos sus restos, porque este sacerdote murió en un incendio, ¿no? Sí, murió en un accidente de tránsito, claro, quemado. Entonces lo tenemos enterrado en la entrada de la iglesia. Primero, ¿no?, estaba en el cementerio. En el cementerio fue trasladado. Guachito, pero ¿de dónde nació esa idea maravillosa de crear este libro, de plasmar con letras esta vivencia de estos sacerdotes que fueron 60, 80, no sé cuántos, pero que vinieron a Vinces, vinieron al Ecuador a hacer un trabajo encomiable, un trabajo muy, pero muy fructífero? Precisamente como te decía, ¿no? Lastimosamente en Vinces no hay un archivo que recoja este tipo de información, ¿no? Entonces, fueron 62 años que trabajaron en nuestro pueblo, y en vista del agradecimiento que yo sobre todo le tengo a todo este colectivo humano de hombres y mujeres, pues se me ocurrió una idea, pues decir, ¿por qué no plasmar? ¿Por qué no resumir? Que nadie lo había hecho. Claro. Habían artículos sueltos, ¿no? En revistas, en periódicos, que escribían algo sobre ellos. Pero yo digo, ¿por qué no plasmarlo en un libro? Que la gente sea capaz de decir, pues aquí hay un trabajo, aquí hay un libro, aquí hay un resumen de este trabajo, pues, invalorable, ¿no? De hombres y mujeres que dieron todo, como usted lo dijo. Yo me recuerdo muchísimo del padre Antonio, un señor que creo que todavía tiene vida, ¿no? Que vive en España, está prácticamente, pues, en retiro. Y era un señor tan bondadoso, un hombre de fe, afianzado en su religión, y de la Madre Victoria, que era la señora la que cantaba en la iglesia, la que nos enseñaba el catecismo, la que trajo tantas cosas interesantes y que no desmayaba, que crearon el centro de atención al enfermo, ¿no, verdad? Sí, el VIH-Sida, el centro. Sí, no, y el dispensario parroquial. El dispensario parroquial, donde está todavía, que llega muchísima gente a atenderse sobre sus dolencias, y con una pequeña cantidad de dinero se le daba medicina, atención médica y todo esto. Entonces, para que ustedes televidentes tengan una idea, ese es el agradecimiento para esa cantidad de sacerdotes y de monjitas que estuvieron por mucho tiempo, que ya no están, que ya todos retornaron a España. Ahora, pues, las iglesias están conformadas por sacerdotes ecuatorianos, nacionales, pero que ellos se fueron dejando un gran legado, un gran patrimonio, una cosa maravillosa de servicio, sobre todo a la gente bien humilde. Son los que recurrían a los enfermos, a los que ayudaban en los hospitales, iban, pues, a las autoridades a pedir un apoyo de una casita para que se les construya. Tantas cosas que en la vida, como lo dije al inicio, hay que ser agradecidos. Es una virtud del ser humano que tenemos que propagar. Bueno, entonces la idea nace hace 2 años. Este libro no lo he escrito de 6 meses o desde 2 años atrás, desde que te planteas tú la idea de ponerte a escribir el libro, recolectar la información, que es lo más difícil. Yo te comentaba alguna vez que tuve la oportunidad de viajar el año pasado al País Vasco. Claro, a conocer de cerca. Sí, a recoger esas vivencias, claro, a viva voz de algunos de los sacerdotes que todavía viven, los primeros sobre todo. Algunos recuerdan todavía al padre Joaquín Astiz. No, me imagino que su papá o su mamá tienen que haberle comentado del padre Joaquín Astiz. Vive con los 24 años, todavía vive y tiene el pensamiento de Vinces en el corazón, en la memoria de mucha gente que le recibió con las manos abiertas. Fueron los primeros. Claro. Está todavía vivo Víctor Garay Gardóvil, que fue el primer obispo de nuestra diócesis, con 101 años vive. El padre Juan María. Sí, el padre que tú nombrabas hace un momento, Antonio Marina Beite, también vive. Entonces, estar en contacto con toda esta gente, por lo menos a mí me emocionó mucho. Algunos solamente lo había conocido de nombre, pero ya luego tener la convivencia con ellos, me recibieron de una manera impresionante. Guardan, como te digo, tienen a Vinces en la memoria y en el corazón. Las madres, Lourdes, la madre Marisol, el padre Gocho y Juan Carlos Pinedo, pues recuerdan y están pendientes de lo que pasa en Vinces, de lo que ocurre en el país y de lo que ocurre en Vinces. Entonces, eso yo creo que como vinceños tenemos que ser agradecidos. Yo creo que tenemos que reconocer que en Vinces hay una historia, Roger, y que no podemos hablar del desconocimiento. Claro. O sea, hay una historia que
que el Grupo Misionero Vasco aportó, no solamente en lo que es la parte litúrgica, ¿no? De lo que obviamente es la parte principal de la iglesia, pero también ellos abrieron otro espacio, que fue el desarrollo. El desarrollo de las personas. Claro, que incluso en esa época les decían claro, padres comunistas. Sí. Porque estaban cerca al campesino, cerca a la gente humilde, sí, que no tenía un padrino para defenderse, que sus tierras pues estaban adquiridas por otros, confiscadas, y que ellos hacían un sinnúmero de gestiones para que le reivindiquen esa tierra. Y eso no puede pasar de menos, sino agradecimiento, sobre todo por aquellos campesinos, por aquella gente. En la época de sequía o en la época de mucho caudal del río, cuando el invierno era terrible, ¿no? Ellos eran los encargados de darles las raciones alimenticias a la gente. Las brigadas médicas que se hacían. Que se formaban, iban a los recintos. Todo este bagaje de tantas cosas lindas. Desprendimiento, yo digo. Y conocimientos también de ellos para mostrar una realidad y para ayudar en los momentos tristes del ser humano. Yo creo que eso, entonces yo aprendí mucho de ellos, yo trabajé con ellos casi aproximadamente 9 años, ¿sí? Qué bueno. 9 años, y entonces yo me empapé de un conocimiento, pero sobre todo de esa calidad de vida. ¿Y qué aprendió Guacho en todo esto? ¿Qué aprendió? Yo aprendí de ellos sobre todo a defender, a ser más humanos y sobre todo a defender las injusticias. Pero sobre eso, habían ciertos, muchos de los que conocí de las religiosas, que habían muchos que se enojaban mucho ante las injusticias, sobre todo con el que menos tiene. Y entonces de ellos aprendí eso, a veces también También a decir no. También a decir no. En su momento hay que decir también no. A decir no, exactamente. Porque algunos piensan que dicen, no, es que los españoles daban todo regalado. Y no es así. Yo puedo decir que no era así. Ellos enseñaban a la gente a que tenían que conseguir con sus propios esfuerzos también las cosas. Pero obviamente hay gente que no podía y que ellos tenían que echarle la mano. ¿De quién se recuerda más, Guacho, usted? De toda esta trayectoria. ¿De quién? De gente valiosa. ¿De quién? Pues aquí me pones en aprieto porque... A las madres. Obviamente, no, a la madre Lourdes, madre Marisol, y los padres, el padre Gocho. Este video se va a España. Ya. Tú me lo has conversado, ¿no? Sí. Que la posibilidad de que se vaya a España. Lo transmitan. Así que saludo hermoso, de muchísimo cariño. Para todos. Para todos, para estos sacerdotes, para estas monjitas. Qué pena que la Madre Victoria ya falleció. ¿No? Hace unos 10, 15 años falleció la Madre Victoria, pero ella amaba mucho a Vinces. Todos, definitivamente de alguna manera todos tienen un recuerdo muy bonito de Vinces, desde sus experiencias vividas, y como te digo, este libro recoge un poco la historia de nuestra fe, porque también el libro está dividido en 2 partes, Roy. Claro. En una primera parte está nuestros orígenes como pueblo, nuestros orígenes de nuestra fe, ¿no? Y luego en la segunda parte del libro ya está un poco la historia de las misiones diocesanas vascas. ¿Cuántas páginas tiene el libro? 230 y tanto aproximadamente. Es una recopilación también de fotografías, ¿no? Sí, muchas fotos hay, muchas fotos que son archivos que me brindaron muy gentilmente en España. La mayoría son de España, donde hay una biblioteca, un álbum, donde las tienen tanto en físico como en digital. Increíble, con imágenes impresionantes de Vinces, de los años 40, de los años 50, de los años 60. Entonces yo las presté y ellos muy gentilmente me las dieron. Entonces ahí están algunas, no he puesto todas porque es imposible ponerlas todas. Para escribir un libro de esta naturaleza se necesita tiempo, se necesita dinero, se necesita vivencias, se necesita un cúmulo de situaciones que de a poquito, paso a paso, como quien dice, se fueron armando el todo, y para la consecución de este libro, que debe de estar en las principales bibliotecas católicas del Ecuador, porque es una joya de justamente este paso de esta gente valiosa que no vino, insisto, no vino a Manabí, no vino a ninguna provincia del Ecuador que no sea la provincia de Los Ríos y específicamente a Vinces. Gracias a las gestiones de ese sacerdote o de ese papa en ese entonces, Pío XII. Pío XII fue el que dio la autorización para que vengan esta gente a seguirnos evangelizando, que en sí fue lo que vinieron ellos a evangelizarnos más, ¿no, verdad? Claro, mira, la historia del Grupo Misionero Vasco tiene como 2 etapas. La primera etapa, que es lo que tú me decías, cuando piden la petición a Pío XII, que era el papa en aquel tiempo, estamos hablando de los años
40, la década de los 40. El grupo misionero vasco, tú sabes muy bien la historia, has leído mucho. Las misiones antes eran dadas a los sacerdotes de comunidades religiosas, específicamente los jesuitas, eran los que evangelizaban, los franciscanos. Todas partes. Y estos eran sacerdotes diocesanos, entonces pero ellos querían. Tenían prohibición. Claro, ellos no podían lanzarse a otro lugar a hacer misión. Entonces ahí viene esa parte que yo digo Dios provee siempre. Abre esa apertura, el Papa permite que estos sacerdotes, ante la petición que ellos les hacen de ir a una misión, pero ellos querían ir a China o a un lugar de esos algún lugar ya donde nunca, sí, porque cuando ellos le dijeron, el Papa le dice, sí, cuando el Papa le dice al Padre Máximo y a los coordinadores, bueno, ya les acepto su petición, pero sí, pero no les voy a enviar a Asia, yo les voy a enviar a otro lugar. América. Les voy a enviar a un lugar de América, específicamente Ecuador, Los Ríos. Entonces ellos como que se bajonearon, pues dijeron, no, pues ya ellos tenían conciencia, América ya había sido conquistado, ya había sido evangelizado. Pero entonces cuando se da toda esta aventura, ellos parten el 12 de octubre de 1948, el inicio del viaje, con un sinnúmero de vicisitudes y problemas. Nosotros a veces decimos vinieron así, pero no, han habido una cantidad de situaciones difíciles que ellos vivieron durante el viaje, durante la estancia aquí los primeros meses, exactamente, y encontraron una realidad tan distinta a la que ellos imaginaban y que había que trabajar mucho. Cuando llegaron a Vinces, que era en este lugar, pues iba a ser al principio la casa obispal iba a ser aquí en Vinces, pero luego por cuestiones políticas y todo, ya vieron, Babahoyo fue la capital de la provincia y todo esto, entonces comienzan a trabajar. Y aquí, entonces, empieza esta primera parte. Comienzan a crear, lo primero que crean es la Escuela Santa Teresita, que usted a lo mejor ha escuchado. Y muchas profesoras de la década de los 40, finales de los 40, al principio de los 50 estudiaron ahí. Tenemos a las señoritas Palacios, que estudiaron muchísimas. ¿Ahora la escuela Velázquez Ibarra? No. No, donde es el edificio de Cuján era ahí el edificio al principio. Eso después ya se vende. La iglesia lo vende y construyen en donde es actualmente la escuela Velázquez Ibarra. Pero entonces empiezan con la escuela, porque se dan cuenta que no había educación, había solamente una escuela municipal que era la 14 de junio. Entonces abren la escuela Santa Teresita y un sinnúmero de niñas van a estudiar ahí, becadas, muchísimas, muchísimas becadas. Abren el dispensario parroquial. Miren, aportando también a la educación, sí, no solamente a la salud, aportan a la educación. A otros temas, sino a la educación. Qué bueno. Sí. Interesante esta plática con un escritor joven, vinceño, con gran pasión por el agradecimiento, sobre todo a estos sacerdotes y monjas de nacionalidad española que vinieron a Vinces a evangelizar, que vinieron a Vinces a dejar todo una cantidad de experiencias interesantísimas en favor, sobre todo, de la clase más desprotegida, nuestra clase pobre, nuestra clase sin recursos económicos. Vamos a seguir conversando a lo largo de esta hora con este escritor vinceño, muy conocido en Vinces, valga la redundancia, pero que hoy nos muestra este precioso libro, Enviados a Servir. Ya regresamos.